Amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanza que le hemos denominado Vida Práctica según Colosenses. Hoy vamos a continuar con el versículo número 5 y estamos ingresando ya a lo que es los consejos prácticos que dice Pablo para cada cristiano. Y en esta oportunidad el tema número 5 tiene como título Destruye el pecado que mora en ti, primera parte. Hemos estado viendo los versículos anteriores y veíamos que Pablo nos animaba como resucitados con Cristo a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, a desterrar toda conducta terrenal pecaminosa. Nosotros debemos de entender y recordar que una persona que no tiene a Cristo en su vida, pues sirve al pecado. El pecado se enseñorea de esa persona. Pero cuando viene el Espíritu Santo y lo lleva a la cruz de Cristo, lo lleva al arrepentimiento y le da el don de la fe, en ese momento se rompe el señorío del pecado sobre el creyente ahora y empieza una nueva vida. Sin embargo, tenemos que tener presente que mientras estemos en este cuerpo natural, pecaminoso, esta naturaleza caída siempre va a tratar de llevarnos a hacer lo malo. El apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos va a narrar su propia experiencia, su propio tiempo que él pasó de lucha con su naturaleza caída. Y vamos a ver que en algunas oportunidades el apóstol Pablo perdía algunas batallas. Sin embargo, vamos a ver que él continuaría su caminar como creyente, como cristiano, correría aquella carrera de la fe hasta el último minuto de su vida. Quiero leer algunos versículos de las Escrituras. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es por esta razón que nosotros debemos de entender que si bien es cierto cuando vamos en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo, en ese momento Cristo y el Espíritu Santo rompe, como lo hemos dicho ya, aquel poder maligno que ejercía el pecado sobre nosotros, a quien nosotros servíamos. Nosotros éramos servidores al pecado. Sin embargo, vamos a tener que luchar con este cuerpo carnal y caído cada momento. El apóstol Pablo en Romanos que hemos leído nos invita a que no pongamos nuestros miembros a servir nuevamente al pecado, sino que presentemos nuestros miembros de una manera santa y perfecta hacia todo lo que Dios desea que hagamos. Ahora sí quiero leer el versículo número 5 del libro de Colosenses, en el capítulo 3. Dice lo siguiente: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La expresión hacer morir, en otras versiones lo vas a encontrar como destruir, viene de un vocablo griego que es necro, que significa dar muerte,
El sentido de esta palabra es detener completamente o subyugar completamente, en este caso, el pecado. Pablo, entonces, la expresión que usa hacer morir nos invita a que nosotros debemos de subyugar el pecado que mora en nosotros. La expresión dar muerte lo terrenal significa que todos nuestros miembros que usualmente sirven o obedecen a esta cultura inmoral terrenal debe también ser totalmente subyugada. ¿Y cómo podemos hacer tal cosa? Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo número 8, versículos 13, dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí tenemos dos tipos de gobierno que van a pretender influir en la vida del creyente. Uno es el gobierno de la carne y otro es el gobierno del Espíritu. Pues Pablo dice con mucha claridad que si nosotros dejamos que el gobierno del Espíritu nos conduzca en todo tiempo en nuestra vida, pues vamos a vivir de una manera correcta, de una manera agradable a Dios. Pero si es todo lo contrario, si es que la carne gobierna nuestra vida, pues definitivamente nos va a llevar continuamente al pecado y a desagradar a Dios. Para nosotros poder caminar siendo gobernados por el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que practicar la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es un momento de éxtasis, no es un momento de sentir algo hermoso dentro de nosotros, no. La llenura del Espíritu Santo es una búsqueda diaria de Dios, en medio de la oración, en medio de la meditación de la palabra de Dios y practicando lo que nosotros vivimos. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y Pablo nos da una orden de que tenemos que ser completamente llenos, del griego pleró, que significa totalmente cubierto hasta rebalsar. La llenura del Espíritu Santo nos va a garantizar que nosotros estemos siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios y que no nos gobierne nuestra carne. Como decíamos, para esto es necesario tener una vida de oración continua, diaria, donde permitamos que esa intimidad profunda de Dios con el hombre pueda llevarnos a un tiempo espiritual maravilloso, glorioso, y que podamos entender y obedecer las Escrituras para vivir de una manera correcta. Pablo va a presentar una primera lista de pecados y vamos a empezar con algunas de ellas. Dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal de vosotros. Fornicación. La palabra fornicación viene de un vocablo griego que es porneia, y porneia significa inmoralidad sexual. Involucra toda actividad sexual prohibida. Incluye el adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, homosexualismo, incesto y todo tipo de pornografía. La palabra impureza que menciona Pablo viene de un vocablo griego akatarsia, que es todo tipo de inmoralidad, entendida especialmente como sucia e impura, usada principalmente al referirse a condiciones y actos sexuales. Todo carácter de perversión incluye también los pensamientos bajos y sucios.
Jesús en alguna oportunidad dijo que si el hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó, ya adulteró con ella. Y eso es parte de un pensamiento impuro, sucio, que está mencionando aquí el apóstol Pablo. En Marcos 7:21 dijo Jesús lo siguiente, que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Todos esos pensamientos que han venido a tu mente o a mi mente, que han desagradado totalmente a Dios. Quizás alguna oportunidad vino a tu mente o tú pensaste porque alguien dijo algo de ti o de los tuyos y tú pensaste mal de esa persona. Malos pensamientos, pensamientos impuros. Pasiones desordenadas, en otra versión vamos a encontrarla como bajas pasiones. También es un pecado que el apóstol Pablo menciona aquí. La palabra pasión del vocablo griego patos significa un fuerte sentimiento o emoción. El sentido es de pasión sexual desordenada también. Sexualidad mal usada. El apóstol Pablo agrega y dice malos deseos. Esta palabra deseo del griego epitimia habla de lujuria. El sentido es un deseo maligno, sucio, desmedido. Los malos deseos vienen a ser todo lo moralmente equivocado y maligno. Pablo va a terminar con dos pecados que los va a igualar. Él lo presenta como la avaricia, que es idolatría. En la Nueva Traducción Viviente lo vamos a encontrar como: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. La palabra avaricia del griego pleonexia significa codicia. El sentido es el inmoderado y excesivo deseo de tener más y más, principalmente las cosas que son prohibidas. En el capítulo 20 del libro de Éxodo y en el capítulo 5 de Deuteronomio vamos a encontrar que Dios dio un mandato y dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su criada, ni su asna. Para Dios la codicia es un pecado grande también. Lo que Pablo está indicando al equiparar o al igualar estos dos pecados, como que están unidos, lo que nos quiere dar a entender es que cada vez que el ser humano codicia algo, codicia aún estos tipos de pecados sexuales que hemos mencionado brevemente, pues se está volviendo en sí mismo un idólatra por hacer sus propios deseos y su propia voluntad. Él está pretendiendo cumplir y satisfacer sus propios deseos, poniéndolos en primer lugar antes que los deseos de Dios. Y se vuelve de esa manera un idólatra. Como conclusión, amados hermanos, podemos decir lo siguiente. Pablo nos exhorta a nosotros ser conscientes de que tenemos una lucha espiritual, de que nosotros tenemos que tener la capacidad, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, para poder detener, subyugar, destruir toda obra de pecado que mora en nosotros y que va a morar hasta el día en que dejemos esta tierra. Pero también que meditemos en toda una lista de pecados que el hombre ha venido practicando,
Y no solamente los colosenses practicaban este tipo de pecados, mayormente de índole sexual, sino que también en nuestros tiempos se sigue practicando en diferentes círculos, aún eclesiásticos, estos tipos de pecado. ¿Y por qué esto ocurre? Por la sencilla razón que la maldad en el corazón del hombre sigue habitando como en el principio. El versículo 6 dice lo siguiente: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas, estos pecados que se practican, dice que enciende la ira de Dios. Y si nosotros no obedecemos en subyugar, en destruir esos pecados que moran en nosotros, pues vamos a encender la ira de Dios, porque estaremos cayendo en desobediencia. Nosotros no esperemos que Dios nos castigue. Si bien es cierto, la Biblia enseña que Dios azota a todo aquel que toma por hijo porque lo ama, pero no esperemos a ser catalogados como hijos de desobediencia. Y el versículo 7, para terminar, dice lo siguiente: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Definitivamente era una conducta en la cual nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos de una manera inapropiada. Amado hermano y amigo, que Dios bendiga mucho tu vida, que Él nos ayude a poder llenarnos del Espíritu Santo y poder subyugar, destruir, tener bajo dominio absoluto a estos pecados que van a morar hasta que tú dejes esta tierra. Van a morar estos pecados en tu vida y en la mía. Tenemos que ser conscientes que necesitamos tener una vida adecuada y correcta delante de Dios. Que Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo y te animo también a que veas los videos anteriores, los versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 que lo hemos dado anteriormente, y que te suscribas a nuestro canal en el YouTube. Que Dios te bendiga mucho y conmigo hasta otra oportunidad. Amén.